Hola a todos, bienvenidos a la resolución del ejercicio del video 4 de respuesta en baja frecuencia de amplificadores con BJT. Acá está el problema, entonces dice, determine la frecuencia de corte inferior para la red de la figura que tenemos acá, utilizando los siguientes parámetros. Entonces tenemos condensadores, como podemos ver, el condensador CS, CC y CE. Tenemos resistencia, ya, para la polarización del transistor. Y tenemos una fuente BS con su resistencia de salida RS. Entonces, lo que vamos a hacer es primero determinar cuál es el punto de operación del transistor. ¿Ya? Vamos a anotar acá. Primero, determinar el punto Q, en particular la corriente de colector. ¿Ya? Y con eso después vamos a poder determinar también entonces la resistencia RP y la resistencia R, ¿ya? Que son básicamente lo mismo, pero visto desde distintas perspectivas. El RP es desde la base y el R es desde el emisor. Después de que determinamos el punto de operación del transistor, entonces vamos a determinar cuál es la ganancia en la banda de paso del sistema, ¿ya? O sea, estos condensadores, como sabemos, filtran las bajas frecuencias, ya después de cierta frecuencia de corte de cada uno. De ahí en adelante, entonces, ya no van a dejar pasar, o sea, sí van a dejar pasar las señales que se generan en BS hasta BO. Por lo tanto, cuando ningún condensador se opone, o mejor dicho, cuando todos los condensadores se comportan como cortocircuito, ¿cuál es la ganancia de este sistema? ¿Ya? Entonces, la ganancia de voltaje para, entonces, las frecuencias mayores que las frecuencias de corte, la superior, digamos. O sea, de todas las frecuencias de corte en la banda de paso, ¿cuál es la ganancia del sistema? Y por último, vamos a determinar entonces cuál es el comportamiento de la frecuencia de corte debido al condensador CS, la frecuencia de corte debido al condensador CC y la frecuencia de corte debido al condensador CE. ¿Ya? Y con eso tenemos listo el ejercicio. Así que vamos a la primera parte. Entonces lo primero, como les decía, es determinar el punto de operación del transistor. Entonces, para eso tenemos que hacer el análisis en continua, ¿ya? Básicamente analizar solamente las tensiones continuas del circuito, en cuyo caso los condensadores se comportan como circuitos abiertos, ¿ya? Por lo tanto, aquí va a estar abierto, aquí va a estar abierto, aquí va a estar abierto. Por lo tanto, solamente vamos a analizar el circuito que está compuesto por las dos R1 y R2, ¿ya? Que se conectan con la base del transistor, y las resistencias RC y R externas, ¿ya? Todos los otros componentes se pueden omitir porque por la separación de los condensadores, ya al comportarse como circuitos abiertos, entonces no se considera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay dos opciones. Una, esta polarización por divisor de tensión, que es la que se describe en el libro Boylestad, se puede convertir en un... Tenemos dos opciones, ya lo vamos a dar. Uno, entonces, un R-Thevenin, o sea, un B-Thevenin, perdón, y un R-Thevenin, ¿ya? Cosa que esto lo convertimos entonces en una fuente de tensión Thevenin con su R, ¿ahí? Esto es B-Thevenin, esto es el R-Thevenin, ¿ya? Y luego tenemos entonces el diodo, la caída de tensión, y luego tenemos la resistencia R, ¿ya? Entonces, para determinar, y aquí, bueno, hay un nodo que sigue para arriba. Para determinar entonces cuál es la corriente IE, tenemos que determinar cuál es el voltaje en ese punto, el voltaje BE, ¿ya? Y para eso necesitamos resolver este circuito, saber qué corriente circula por acá. Hay un atajo que recordarán que es cuando aquí básicamente la corriente que viene desde el VCC, ¿no es cierto?, que circula por acá, y en este punto hay una corriente que se va a ir hacia la base y otra corriente que se va a ir hacia el R2. Entonces, si la resistencia que de la rama de la derecha, o sea, si esta resistencia es muchísimo mayor que la del R2, entonces nada de corriente se va a ir por la rama de la base y todo se va a ir por R2, ¿ya? Por lo tanto, no va a ser necesario calcular cuál es el R-Thevenin, ¿ya? Porque la caída de tensión en el R-Thevenin va a ser muy pequeñita, debido a que muy poca corriente la que circula por esta rama, ¿ya? Por lo tanto, calculando el voltaje en este punto, vamos a determinar inmediatamente cuál es el voltaje en la base
y por lo tanto vamos a determinar inmediatamente cuál es el voltaje en el emisor, que es básicamente lo que queremos para determinar cuál es la corriente de emisor, ¿ya? ¿Cómo determinamos si hacemos la versión larga, que es esto de calcular el VThevenin y el RThevenin, o la versión corta, que dijimos que es comparar si es que la corriente que circula por la base es muy pequeñita en comparación de la del R2? Entonces comparamos las dos resistencias. Si el criterio es 10 veces por lo menos, la resistencia de R2 es aún menor que la resistencia que se ve desde la base. ¿Cuál es la resistencia que se ve desde la base? Es el RPi, ¿no es cierto? El RPi, si quieren. Ah, perdón, pero aquí estamos hablando de continua, así que el RPi no existe. Solamente el RE, ¿ya? ¿Cómo se ve el RE? Desde el punto de vista de la base, ya se ve, recordamos, beta veces R, ¿ya? Así que si se cumple esto, que 10 veces R2, ya estamos exagerándolo 10 veces el R2, es aún menor que beta veces RE, entonces estamos seguros que toda la corriente va a ir en realidad por R2 y nada va a ir por la base, ¿ya? Por lo tanto podemos hacer un paso simplificado. Analizamos el caso, entonces R2 es igual a 10 kilos, por 10 entonces nos da 100 kilos, ¿ya? Esto es una pregunta, en realidad no sabemos si es así, perdón. ¿Sí? Y beta es 100 veces, y RE es 2 kilos. Acá, sí, 2 kilos, ¿ya? Por lo tanto tenemos que 100 kilos sí es menor que 200 kilos, ¿ya? Por lo tanto, se cumple, así que podemos hacer la versión simplificada de este circuito, ¿ya? Veamos, vamos a borrar aquí un poquito eso. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a directamente, que es lo que el desarrollo que hace el libro, determinar cuál es básicamente el voltaje Thevenin, cuál es el voltaje en ese punto medio, ¿ya? Y vamos a omitir el R Thevenin. Entonces el voltaje en este punto medio es simplemente el divisor de tensión, ¿ya? Vamos a ponerle aquí BI si quieren. Entonces este BI va a ser igual al divisor de tensión entre R1 y R2. Así que es R2 dividido en R1 más R2. Y R2 son 10 kilos, R1 son 40 kilos, así que son 10 kilos sobre 50 kilos. ¿Ya? 40 kilos más 10 kilos. Ahí, son 50. Así que eso es un quinto, ¿de qué cosa? Del voltaje VCC, que son 20 volts. ¿Ya? Por 20 volts. Así que un quinto de 20 volts son 4 volts. ¿Ok? Así que tenemos que en este punto, acá tenemos 4 volts. ¿Ya? Luego tenemos la caída de tensión del diodo directamente, más o menos 0,7, recordemos. Por lo tanto, en este punto ya sabemos que tenemos 3.3 volts. ¿Ya? Así que el voltaje de emisor, que era lo que estamos buscando, son 3.3 volts. Si hubiésemos hecho el método 1 y calcular el R Thevenin, nos habríamos dado cuenta que la caída de tensión en este R Thevenin hubiese sido muy pequeñita, ¿ya? Entonces teníamos 4 volts en el V Thevenin y una caída de tensión quizás de 0,0 algo, y por lo tanto el voltaje al otro, entre el R Thevenin y el diodo hubiese sido prácticamente 4 volts. ¿Ya? Es por eso que al saber que toda la corriente circula por R2, podemos despreciar la corriente que circula por el R Thevenin. ¿Ya? El R Thevenin se omite, entonces sabemos al tiro que el voltaje aquí es 3.3 volts. Y como conocemos el RE, entonces la corriente IE es igual al BE dividido en RE, ¿ya? Que es 3,3 volt dividido en 2 kilos. 2 kilos, ¿sí? 2 kilos. Eso es igual a 1,65 miliamperes. ¿Ya? Y aquí podemos hacer la salvedad de que esto es muy similar a IC. Así que en el fondo tenemos IC inmediatamente. Y con eso ya tenemos el punto de operación IC, ¿ya? 1,65 miliamperes. Luego, lo que sigue es entonces determinar cuál es la ganancia, el punto 2, cuál es la ganancia entonces, luego de que todos estos condensadores se comportan como cortocircuitos, ¿ya? O sea, en el fondo, en la banda de paso de la señal,
¿ya? O en la banda media que dice en el libro, cómo es la ganancia total del sistema de amplificación BO con respecto a BS, ¿ya? Así que vamos a hacer eso. Entonces seguimos con el paso 2. Perdón. Para determinar la ganancia, entonces, lo primero es suponer que todos los condensadores son cortocircuitos, porque están en la banda media o la banda de paso, ¿ya? Estamos hablando de, básicamente, si recordemos que cada condensador limita las frecuencias bajas, no las frecuencias altas, ¿ya? Entonces, si el resultado final se va a ver algo así, ¿ya? Estamos hablando del rango de acá. Este rango donde ya no hay limitación de la ganancia, ¿ya? La pregunta es, ¿cuánto es esa ganancia? La ganancia de acá, ¿ya? Este es el AB, por así decir, sin problemas de limitación de frecuencia. Entonces, convertimos cada uno de los condensadores momentáneamente por cortocircuitos y ahora calculamos cuánto nos va a dar la ganancia. Entonces, el problema lo dividimos en dos partes. La primera parte es cuánto de la señal BS aparece aquí en la entrada del transistor. ¿Ya? Vamos a poner aquí BI. Así que tenemos que calcular cuánto es BI sobre BS. Perdón, eso es un S. ¿Sí? Y luego tenemos que calcular cuánto de BI aparece en la señal BO, ¿ya? Así que el otro problema es determinar BO sobre BI. Son dos problemas separados que después se unen, ¿no es cierto? Y esto al final sí nos va a dar que, lo último, que se deriva que cuánto es BO con respecto a BS, que va a ser igual a BI por BS multiplicado BO por BI, ¿ya? Y los BI se cancelan. Ahí está entonces. Entonces, hagamos la primera parte, BI sobre BS. Bueno, como tenemos... vamos entonces ahora a pasar al modo de pequeña señal. En pequeña señal, entonces tenemos el modelo pequeña señal y básicamente todo lo que es continuo desaparece. El VCC se convierte en un cortocircuito. ¿Ya? Aquí, cortocircuito a tierra. ¿Ya? Así que este punto se va a tierra. El BS también se va a ir a tierra, un cortocircuito. ¿Ya? Por lo tanto, cuando analicemos entonces la ganancia y todo eso, tenemos que ignorar estas fuentes de tensión. Entonces, ¿cómo se ve este circuito? Vamos a tener el RS en la entrada, vamos a tener el cortocircuito del condensador, luego vamos a tener dos resistencias, el R1, y en paralelo vamos a tener a R2, ¿ya? Conectadas a tierra. Luego vamos a tener, dependiendo del modelo que utilicemos, ¿ya? Podemos tener el RP, ¿ya? La resistencia que ve la señal alterna, el RP, ¿ya? Y luego vamos a tener, recordemos que aquí hay un cortocircuito, por lo tanto este RE no se ve porque está en paralelo con un cortocircuito, ¿ya? Así que este cortocircuito. Y ahí nos quedaría, ¿ya? Bueno, y aquí es donde aplicábamos nosotros nuestra señal, así que le podemos poner punto aquí, BS, ¿ya? Eso lo borramos. Ok. Aquí está BS y aquí tenemos entonces el BI, que es lo que queremos saber cuánto es. Entonces, como pueden ver, esto es el divisor de tensión entre RS y el paralelo de estas tres resistencias, ¿ya? Entonces, si calculan R1 en paralelo con R2, lo hacemos por partes. Primero calculamos el paralelo de R1 y R2 y después el paralelo de eso con RP, ¿ya? El paralelo de R1 y R2 es igual al paralelo de 40 kilos con 10 kilos, ¿ya? Entonces esto es igual a 40 por 10 dividido en 50, todo eso son kilos, ¿ya? Y eso nos va a dar 8 kilos, ¿ok? El paralelo de R1 y R2. Recordemos que siempre que hacemos el paralelo entre dos resistencias, el resultado va a ser menor que la menor de las resistencias. Entonces la menor de las resistencias es 10 kilos, el resultado nos dio 8 kilos, ¿ya? Así que ahí sabemos que está bien, ¿no? Si les da un valor de resistencia entre medio de las dos resistencias, hay algo malo,
Ok, ¿cuánto es RPI? No lo hemos calculado aún. Entonces, RPI, recordamos que es... ¿cuánto es RPI? Es el beta... a ver, un momentito. RPI es... Bueno, teníamos el... Siempre se me olvida la fórmula. A ver, más fácil sale así. Que lo que sí me acuerdo, el RE era 1 dividido en la transconductancia, ¿no es cierto? Y la transconductancia, ¿cuánto es? Es la corriente de colector en DC, ¿ya? Dividido por el voltaje térmico. La corriente de colector en DC eran los 1,65 miliamperes. El voltaje térmico es una constante, o sea, depende de la temperatura, pero para efectos del problema es constante, son 25 milivoltios, ¿ya? Así que esa transconductancia nos va a dar 1,65 elevado a menos 3 dividido en 25 elevado a menos 3. Entonces eso nos da 0,0666 amper volt. ¿Ya? Eso es el Gm. Así que si sacamos el recíproco de eso, esto elevado a menos 1, nos da que el Re es igual a 15 ohm. Ahí está. Y por lo tanto, ahora sí, el RPI, que era el valor que necesitábamos, RPI es igual a beta veces R, y beta es 100, así que RPI es igual a 1,5 kilos. ¿Ya? Ahí tenemos el RPI. Por lo tanto, para calcular el paralelo de estas resistencias, ya tenemos que R1 en paralelo con R2 son 8 kilos, y ahora 8 kilos en paralelo con 1,5 kilos, ¿cuánto nos da? Entonces, acá, 8 kilos en paralelo con 1,5 kilos es igual, calculadora, 8 por 1,5 dividido en 9,5, y eso nos da 1,26. 1,26 kilos. Así que toda esta resistencia, acá el paralelo entre R1, R2 y RPI, es 1,26 kilos. Así que para calcular cuánto es BI con respecto a BS, BI con respecto a BS, esto va a ser igual entonces al 1,26 kilos, que es el paralelo de esta resistencia, sobre el total de las resistencias, que es eso mismo, más RS. Y RS es igual a un kilo que estaba por acá, RS un kilo, claro. Así que un kilo más 1,26 nos da 2,26 kilos. Así que 1,26 dividido en 2,26 es 0,56. 0,56 veces. ¿Ya? Así que tenemos una atenuación, ¿ya? Desde BS hasta BI de 0,56, o sea, la señal se atenúa un poquito más de la mitad, ¿ya? Hasta llegar a BI. Con eso ya terminamos la primera parte. Y ahora nos queda entonces la segunda parte, que es calcular cuánto es la ganancia entre BI y BO, ¿ya? Entonces, para eso podemos utilizar la transconductancia, ¿ya? El GM, utilizar el modelo pi híbrido, o hacer un caso más rápido, que es utilizando el modelo T, como aparece en el libro, podemos calcular inmediatamente cuánto es la ganancia BO con respecto a BI, utilizando entonces el... Aquí vamos a borrar de nuevo. Entonces calculemos cuánto es, de nuevo, BO partido por BI, ¿ya? Y si analizamos el siguiente caso, donde tenemos aquí, entonces, BI, aquí tenemos una R,
realidad no, porque recordemos que esto está en cortocircuito, ¿ya? Así que en realidad aquí no está la RE, ¿ya? Así que la vamos a borrar. Pero si utilizamos el modelo T, lo que vamos a tener es básicamente el RE minúscula, ¿ya? El RE ahí, ¿ya? Esto es un cortocircuito que está ahí. Aquí está la señal de entrada BI. Y luego tenemos entonces que la corriente que circula por acá va a circular por arriba a través de esta fuente de corriente, ¿ya? Y que aquí tenemos entonces el RC, ya que sale de por acá. Aquí hay otro cortocircuito y aquí está el RL, ¿no es cierto? Esto es va a tierra y como aquí también estamos conectados a tierra porque estamos haciendo un análisis en AC. Así que básicamente la corriente va a estar determinada por BI dividido en el RE minúscula, ¿ya? Porque el RI mayúscula está cortocircuitado por este condensador, ¿ya? BI dividido en RE minúscula y esa corriente que circula por acá, es corriente alterna, ya de señal, después se multiplica por estas dos resistencias, ¿ya? En realidad aquí tenemos una resistencia que es el paralelo entre RC y RL, ¿ya? Porque los dos originan en el mismo punto y los dos terminan también en el mismo punto, que es la Tierra, ¿ya? Si se fijan. Así que la ganancia está determinado por RE, o sea, esto es BI dividido en RE, el RE minúscula acá, y luego se multiplica por RC, ¿ya? Y recordemos que como esto es una caída de tensión, es negativo, ¿ya? Una caída de tensión en el sentido de que aquí la corriente circula en ese sentido, ¿ya? Por lo tanto la tensión se genera más o menos la forma inversa con respecto a cero, ¿ya? A lo que estipularíamos acá, ¿ya? Ok, entonces menos RC partido por RE es básicamente la ganancia que tenemos entre BI y BO, ¿ya? Por lo tanto, RE dijimos que eran 15 ohm, RC, ¿cuánto es? Perdón, tenemos que sacar el paralelo. Aquí es RC paralelo con RL. Entonces, RC en paralelo con RL, RC son 4 kilos, en paralelo con el RL que son 2.2 kilos. Entonces, 4 por 2.2 dividido en 6.2, ya que es la suma de los dos. 1.42, esto es igual a 1,42 kilos, ya el paralelo de los dos. Y ahora sí, entonces, BO sobre BI es igual a menos 1,42 kilos dividido en el R minúscula, que habíamos dicho que eran 15 ohm. ¿Ya? Así que eso dividido en los 15 ohm nos da entonces, esto se va a multiplicar por 1000, ahí está, 95 veces, ¿ya? Menos 95 veces, ¿ya? Así que la ganancia entre BI y BO, ¿ya? Suponiendo entonces de nuevo que estos condensadores se comportan como cortocircuitos, va a ser menos 95 veces. Así que finalmente, la ganancia entre BO y BS es igual a la ganancia entre BI y BS multiplicado por la ganancia entre BO y BI, ¿ya? Entre BI y BS habíamos dicho que era 0,56 veces y entre BO y BI dijimos que son menos 95 veces, ¿ya? Eso nos da entonces esto multiplicado por ahí, 52,7 veces, ¿ya? 52,7 veces. Si lo pasamos a decibeles, entonces 20 por el logaritmo aquí, logaritmo de ese número
Y eso nos da 34,4 veces, 34 veces. Igual a 34, perdón, decibeles. Así que ya sabemos cuánto es la ganancia cuando ninguno de los condensadores está limitando la amplitud, ¿ya? Es 34 decibeles. Así que con eso terminamos la segunda parte y ahora viene la parte entonces donde analizamos caso a caso los condensadores y vemos cómo limitan la frecuencia cada uno de ellos. Entonces, para analizar, vamos a ir condensador por condensador, ¿ya? Primero entonces vamos al condensador CS, ya que está acá. Entonces, básicamente, para determinar cuál es la frecuencia de corte, o sea, en torno a este condensador CS, vamos a necesitar saber cuáles son las resistencias que rodean a CS, ¿ya? Y para eso tenemos de nuevo que analizar en AC todo el circuito, por lo tanto las fuentes de tensión se convierten en cortocircuitos de nuevo, ¿ya? Y esta fuente también es un cortocircuito a tierra, etcétera. Así que veamos qué es lo que tenemos acá. Tenemos entonces el condensador CS. Por un lado tenemos la resistencia, entonces, RS, ¿ya? Es la que tenemos ahí. Después tenemos los dos condensadores, o sea, los dos resistencias R1 y R2, ¿ya? Que como están conectados los dos entre ese punto y tierra por los dos lados, cuando es el paralelo. Así que ponemos aquí el paralelo entre R1 y R2, ¿ya? Luego, desde el punto de vista de la base, vamos a tener, ¿qué cosa? Al RP, ¿ya? Y acá vamos a tener una resistencia RE y este condensador C. Aquí, si es que este condensador está funcionando como un cortocircuito o no a la frecuencia de corte, que es la que queremos calcular, nosotros queremos calcular finalmente la frecuencia de corte del condensador CS. A esa frecuencia de corte puede que este condensador ya esté operando como un cortocircuito o puede que este condensador esté operando como un circuito abierto. En realidad no podemos saberlo, porque eso va a depender de cuál es la frecuencia de corte de este condensador con respecto a sus resistencias que tiene alrededor. Entonces, como es muy tedioso hacer todas las pruebas y ver cuál es la frecuencia de corte correcta y si esto se tiene que suponer un cortocircuito o un circuito abierto, en el libro dicen que vamos a suponer una simplificación, en realidad nos alejamos un poco de la realidad, pero para efectos de resolver este problema vamos a suponer que todos los otros condensadores dentro de la malla se comportan como cortocircuitos, ¿ya? Entonces esto va a ser un cortocircuito. Por lo tanto, como es un cortocircuito, va a cortocircuitar la RE, por lo tanto, después del RP va a haber tierra directamente. Así que aquí solamente tenemos el RP y aquí vendría siendo el cortocircuito debido al condensador, ¿ya? Así que nuevamente tenemos el caso donde tenemos R2 en paralelo, o sea, R1 en paralelo con R2, en paralelo con RP, para calcular la resistencia que está al lado derecho del condensador, porque la del lado izquierdo ya sabemos que es RS, ¿ya? Y eso ya lo habíamos calculado, entonces el R1 en paralelo con R2, en paralelo con RP, ¿cuánto era? Era 1,42 ohms, kilo ohms. Ahí, kilo ohms, ok. 4, 2. Y el RS entonces es 1 kilo, así que básicamente ya podemos calcular la frecuencia de corte, es 1 partido por 2pi por la suma de las resistencias. Por un lado tenemos 1,42, por el otro lado tenemos 1 kilo, así que son 2,42 kilos por la capacitancia del CS, que es 10 microfaradios, ¿ya? Y eso nos da entonces 1 dividido 2 por pi por 2,42 kilos. No se olviden de aquí de las unidades, si no van a tener problemas de la magnitud, del orden de magnitud. 10 elevado a menos 6, que son los microfaradios, ¿ya? Y eso nos da entonces 6,6 Hz, básicamente. 6,6. Ahí está. Así que ahí estamos listos con la
primera frecuencia de corte la podemos dibujar si queremos, entonces, suponiendo que esto sería algo así, vamos a dibujar el comportamiento ahí, y esto serían aquí la frecuencia de los menos 3 decibeles, menos 3 dB, entonces tenemos los 6,6 Hz o 7 Hz si quieren. ¿Ya? Eso sería respecto al condensador CS. CC, ya, vamos a seguir con CC. Entonces recordamos, todo lo que es una fuente de tensión se convierte en cortocircuito y las fuentes de corriente se convierten en un circuito abierto. Por lo tanto, para el caso del condensador CC, esto es fácil porque todo lo que está debajo del transistor no se considera, ya porque tenemos una fuente de corriente acá que se convierte en un circuito abierto. Así que básicamente tenemos el condensador CC, a un extremo tenemos el RC, ¿ya? RC que va a tierra, y al otro extremo tenemos el RL. ¿Ya? Por lo tanto, para calcular la frecuencia de corte del del CC, es igual a 1 dividido a 2pi por la suma de las dos. Básicamente tenemos que preguntarnos cuáles son las resistencias que se oponen a la carga o a la descarga del condensador, ¿ya? Y en este caso son estas dos resistencias, el RC y el RL. Así que RC era 4 kilos, RL eran 2,2, así que tenemos de nuevo los 6,2 kilos, 6,2 kilos por la capacitancia del CC, que es 1 microfarad. ¿Ya? Vamos a usar la misma fórmula acá, el 10 lo cambiamos por 1, y el 2,42 a 6,2 kilos. ¿Ya? Ahí estamos. Entonces nos da 25,67, 25,7 o si quieren 26. Esto es igual a 26 Hz. ¿Ya? Ahí tenemos la segunda entonces ya. Frecuencia de corte, si dibujamos la primera era algo así, la segunda la podemos dibujar en azul, es como así, ¿ya? Donde estas son los 26 y la anterior aquí eran los 7 Hz. ¿Ya? Estos son Hz. ¿Ok? Así que nos falta ahora solamente el CE y con eso estamos listos. Y entonces ahora con el caso del CE, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el condensador CE, que está conectado a tierra. Luego tenemos en paralelo una resistencia RE. Y luego si miramos hacia arriba, hacia el transistor, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver entonces la resistencia RE interna, ¿no es cierto? Vista desde el emisor, vemos la resistencia RE. Voy a dibujar acá. RE minúscula. Luego, visto desde el emisor de nuevo, estamos acá, en este punto. Y de aquí hacia adelante, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos el paralelo entre R1 y R2, ya porque las dos, recordemos, esto está conectado a tierra porque el análisis en AC. R1 en paralelo con R2. Luego vemos este condensador, que de nuevo no sabemos si está comportándose como un abierto, un cortocircuito. Ya sabemos que la frecuencia de corte son 6 Hz, pero no sabemos la frecuencia de corte de este condensador. Así que para efectos prácticos vamos a suponer que es un cortocircuito, ¿no? ¿Ya? Para resolver el problema, para simplificarnos en realidad la vida, y el resultado posiblemente no se mejor dicho, se va a alejar un poco de la realidad, ¿ya? Pero es para poder resolver rápido el problema. Después podemos comparar si estuvo bien o no. Pero por ahora vamos a suponer que es un cortocircuito. Al ser un cortocircuito, entonces, teníamos el paralelo entre R1 y R2, y ahora tenemos RS, y aquí hay otro cortocircuito. Así que el paralelo entre R1, R2 y RS es lo que vamos a ver. El paralelo entre R1 y R2, nosotros ya lo sabíamos, eran los 8 kilos, ¿ya? Y tenemos entonces el RS, que es igual a 1 kilo, ¿ya? Y RE eran 15 ohm. Y aquí hay una salvedad.
como estamos analizando desde el emisor y mirando hacia arriba, todas las resistencias que están de la base para allá se van a ver beta veces más chicos desde el emisor, ¿ya? Es así como cuando estamos en la base y miramos hacia abajo, todo lo que está al otro lado del emisor se ve beta veces más grande, ¿ya? Entonces, en realidad, 8 kilos son 8 kilos dividido en 100, ¿ya? Y el kilo es 1 kilo dividido en 100, ¿ya? Así que en realidad aquí tenemos 10 ohm y aquí tenemos 80 ohm, ¿ya? El paralelo entre 10 ohm y 80 ohm es lo que tenemos acá. Y a eso le sumamos los 15 ohm que tenemos del RE, la resistencia de emisor de ahí. Así que entre 10 y 80, 10 por A. 80 dividido en 90, eso me da 8, está bien, pues, 8,8 periódico ohm, ¿ya? Así que esto es básicamente una resistencia aquí. Vamos a poner 9 ohm, ¿ya? Y aquí la R de 15 ohm. Y luego el 2 kilos del R externo. Y eso es lo que ve entonces el condensador CE. Entonces, naturalmente, por 2 kilos es muy poca la corriente que va a circular, porque casi todo va a circular por los 24 ohm, ya que son estas dos resistencias de acá. Así que podemos calcular el paralelo entre 24 y 2 kilos, pero en realidad es muy pequeño, muy poco lo que va a cambiar 24, así que podemos dejarlo en 24 y simplemente ignorar los 2 kilos. Pero para ver cuánto cambia, ponemos 24 por 2000 dividido en 2024. Y eso nos da 23,7, que sigue siendo 24, así que esto es 24. ¿Ya? Así que ahora podemos calcular la frecuencia de corte del condensador E, ¿ya? Y eso es 1 dividido en 2pi por los 24 ohm, por la capacitancia C, que es igual a 20 microfaradios. Así que vamos de nuevo a nuestra fórmula. Acá. Estos son 20 microfaradios. Y la resistencia dijimos que eran 24. Así que tenemos 331,5, 332 y el 330 si quieren, para redondear. Así que esto es igual ahí a 330 Hz. ¿Ya? Así que con eso ya tenemos todos los datos que queríamos. Ahora podemos ver la representación del diagrama de magnitud o el diagrama de Bode del sistema, combinando todo lo que hemos calculado hasta ahora. Entonces, vamos a ese. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a hacer una superposición entonces de los diagramas de Bode individuales. Entonces, teníamos uno que era, ponerlo así, no muy preciso naturalmente, pero bueno, entonces esto eran 7 Hz. El segundo, corremos un poquito, suponiendo que está por ahí. Entonces podría ser algo así. 26 Hz. Y el otro ponemos verde, una cosa así. Esto eran 330 Hz. ¿Ya? ¿Cuál es el punto? El punto es que cuando nosotros hacemos la suma de todo esto, ¿ya? O sea, en la parte donde no hay atenuación, a todo esto, ¿cuánto era la ganancia? Dijimos que la ganancia máxima, esto eran 34 decibeles, ¿cierto? Y cada uno van a ser entonces los menos 20 decibeles por década. ¿Ya? Lo mismo acá, lo mismo ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, primero, si nos vamos a este punto, que son los 300 Hz, 330 Hz, de ese punto hacia atrás, mejor dicho, a frecuencias más bajas, vamos a tener una pendiente entonces de menos 20 decibeles.
¿Hasta dónde? Hasta que llegamos al punto de los 30 Hz, ¿ya? Alrededor de los 30 Hz se le va a sumar la pendiente a la pendiente del segundo condensador, ¿ya? O del segundo filtro, si quieren. Por lo tanto, ahora la pendiente va a ser los menos 20 más los menos 20, así que vamos a tener a partir de ese punto menos 40, ¿ya? Hasta que lleguemos al siguiente punto, que son los 7 Hz, donde se le suma de nuevo menos 20 decibeles, y a partir de ahí la pendiente va a ser menos 60. ¿Ya? Que eso, si lo tratamos de recrear artísticamente, lo voy a hacer con un poquito más de cuidado, se vería algo... Se vería algo así. Entonces aquí tenemos primero una pendiente, creo que muy pronunciada, la voy a suavizar un poco. Primero una pendiente, luego otra pendiente y luego otra pendiente. ¿Ya? Así que el primero son los 330 Hz, el segundo son los 30 Hz, ya 26, 30, el tercero son los 7 Hz. ¿Ya? Y esta pendiente, como dijimos, ahí menos 20, el de acá son menos 40 y el de acá son menos 60 decibeles por década. Así que si queremos, bueno, ya sabíamos cuánto era acá, que partíamos en menos 34. Entonces, bueno, 330, que es una década para atrás, es 33. ¿Ya? Así que esto es más o menos una década. Así que, o sea, casi una década. Entonces, ¿cuánto va a caer? Va a caer en menos 20 decibeles. Si estábamos en, perdón, esto es 34. Si estábamos en 34, que era la frecuencia, la banda de paso, la banda intermedia, menos 20, entonces nos va a dejar en este punto más o menos en 14. ¿Ya? 14 decibeles. Estos son decibeles. Luego del 30, una década para atrás, son 3, ya 3, 7 es más o menos también una década. Así que, pero aquí ya no bajamos en 20, bajamos en 40. ¿Ya? Así que de los 14 hay que restarle 40. Por lo tanto, eso nos va a quedar algo así como 6 menos 26. Menos 26, ¿ya? Porque menos 26, 3, claro, ahí nos daría los 40 más o menos. Menos 26 decibeles, aquí tenemos una cantidad positiva, 36, o sea, 34 decibeles, estamos amplificando. A este punto ya tenemos más 14 solamente, en este punto, los 7, ya tenemos menos 26, ¿ya? Y una década más abajo, o sea, hasta los, estamos en 7, hasta los 0,7, ¿sí? Vamos a tener 60 menos. ¿Cuánto es eso? En 0,7 tendríamos entonces, aquí no está dibujado en realidad, pero, a ver, lo vamos a mover un poquito. Entonces, vamos a extender esta línea, y suponiendo que ese punto son 0,7 Hz, ¿cuánto tendríamos? Tendríamos entonces menos 26 menos 60, menos 86. ¿Ya? Menos 86 decibeles en 0,7 Hz. ¿Ya? Así que con eso ya terminamos el diagrama de Bode del amplificador, ¿ya? Y con eso termina el ejercicio. ¿Ya? Es un poco extenso, en realidad me tomé naturalmente más tiempo para explicar lo que aparece en el libro, así que de todas maneras les recomiendo que vean el libro. Entonces, esos chiquillos, hasta aquí queda el desarrollo del ejercicio. Ojalá les haya ayudado a comprender mejor los pasos y las operaciones que hay detrás del amplificador utilizando un transistor bipolar, ¿ya? Y un poco cómo se comportan los condensadores entonces para efectos de la limitación del ancho de banda o de las frecuencias bajas en este caso. ¿Ya? La próxima clase entonces vamos a ver el caso de las frecuencias altas. Ya también hay limitaciones de frecuencias altas, pero esto no son por estos condensadores, sino por una capacitancia interna que hay en el transistor. ¿Ya? Un transistor entre el colector y la base, aquí se genera un pequeño condensador, y ese condensador que está acá ya genera un efecto que hace que se limiten las frecuencias altas, no las bajas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Así que eso, ya, muchas gracias, nos vemos, adiós.